Antes de profundizar, permítanme preguntarles algo que podría cambiar su comprensión del Génesis. Cuando imaginan el jardín del Edén, ¿quién creen que lo creó? La mayoría responderá rápidamente, Dios Padre. Al fin y al cabo, eso es lo que nos han enseñado desde niños. Pero, ¿y si les dijera que la Biblia da pistas que apuntan en una dirección muy diferente? Acompáñenme hasta el final, porque hoy vamos a abrir pasajes que muchos pasan por alto, y su visión del Edén y de quién lo creó podría no volver a ser la misma. Antes que nada, si estás cansado de escuchar las mismas versiones una y otra vez, si sientes que hay algo que nunca te contaron, entonces haz esto. Detente ahora mismo y dale a me gusta. Es lo mínimo que puedes hacer para demostrar que quieres la verdad sin filtros. Suscríbete al canal porque lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en ningún otro lugar. Activa la campanita de notificaciones porque cada nuevo video es una revelación que podría cambiar tu forma de ver la Biblia. Y deja un comentario abajo diciéndonos desde qué ciudad o país lo estás viendo. Así ayudarás a que este mensaje llegue a aún más gente. Comencemos con el fundamento. En Génesis leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sencillo, ¿verdad? Pero la palabra Dios que se usa aquí es Elohim, un sustantivo plural. Esto ya sugiere que hay más de una persona actuando en la creación. Pero aún más sorprendente es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Escritores como Juan y Pablo describen el proceso de la creación de una manera que parece contradecir la idea común de que solo el Padre estuvo involucrado. Considere Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es este Verbo? La Biblia lo identifica claramente como Jesucristo. Colosenses 1:16 profundiza aún más, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto nos hace reflexionar. ¿Será que las manos que moldearon el Edén fueron las mismas que un día serían clavadas en una cruz? Esta revelación nos lleva a una verdad desafiante pero hermosa. El Padre fue la fuente de toda la creación, pero fue a través del Hijo, el Verbo, que todo tomó forma. Teólogos como John Piper y R.C. Sproul han enseñado que el Padre habla, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo infunde vida en la creación. Esta cooperación divina ya estaba ocurriendo en Génesis. Pero ¿por qué el Antiguo Testamento parece ocultar este detalle? ¿Fue intencional o la humanidad no estaba preparada para saberlo? El Antiguo Testamento fue escrito para un público específico en un momento específico. Su lenguaje a menudo utiliza símbolos, metáforas y estructuras poéticas que apuntan a verdades más profundas, pero sin revelarlo todo de una vez. Fue una revelación progresiva. El pueblo de Israel no estaba listo para comprender la identidad completa del Mesías ni su papel cósmico en la creación. Por eso, en Génesis, la narración simplemente dice Dios, sin distinguir entre el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Sin embargo, existen indicios de este misterio, esperando que los acoplemos. Detengámonos en otro versículo clave. Hebreos 1:2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien designó heredero de todo y por medio de quien creó el universo. Esto no es una exageración poética. El escritor de Hebreos hace una declaración teológica. El universo, incluido el Edén, fue creado por medio del Hijo. Esto lo transforma todo. La tierra misma del Edén, los árboles, los ríos, los animales e incluso Adán y Eva, todos fueron moldeados por Cristo.
Imaginen eso por un momento, el Creador paseando por el jardín que Él mismo formó. Algunos teólogos van aún más allá, sugiriendo que cada aparición directa de Dios en el Antiguo Testamento, las llamadas teofanías, correspondía en realidad a Cristo preencarnado. Piénsenlo, cuando Dios caminaba por el jardín al fresco del día y llamó a Adán, podría haber sido Jesús mismo. Esta idea, apoyada por eruditos como A. W. Tozer y Charles Spurgeon, muestra cómo el Hijo siempre estuvo cerca de la humanidad, incluso antes de su nacimiento en Belén. El jardín no era solo un espacio físico, era un lugar de profundo encuentro relacional entre el Creador y su creación. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué Génesis no dijo simplemente que fue el Hijo quien creó el Edén? ¿Por qué el misterio? La respuesta reside en el plan divino de la revelación. Dios suele revelar las verdades gradualmente, capa por capa. El Antiguo Testamento preparó los corazones de las personas para la revelación más completa que vendría en el Nuevo Testamento. Como un velo que se levanta lentamente, la identidad del Creador tras el Edén solo se reveló plenamente cuando Cristo mismo caminó sobre la tierra y los apóstoles comenzaron a escribir bajo la guía del Espíritu Santo. Al adentrarnos en el Nuevo Testamento, el tema se vuelve ineludible. Pablo, escribiendo a los colosenses, dice: Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1:17. Esto no deja lugar a dudas. Pablo no habla con metáforas, habla literalmente. Aquel que mantiene unida toda la creación, incluyendo el jardín, los árboles, los ríos y la atmósfera del Edén, es Cristo. Todo lo creado fue hecho por medio de Él, por Él y para Él. Esto incluye la tierra misma donde Adán respiró por primera vez. Y hablando de aliento, recordemos otro momento impactante, la creación del hombre. El Génesis dice que Dios formó a Adán del polvo y sopló vida en él. Ahora bien, con lo que sabemos del Nuevo Testamento, es razonable preguntar: ¿quién moldeó el cuerpo de Adán con sus manos? ¿De quién fue el aliento que entró en sus pulmones? ¿Fue solo la voz distante del Padre? ¿O pudo haber sido el toque directo del Hijo? Esto no disminuye la autoridad del Padre. Al contrario, resalta el papel íntimo del Hijo como agente activo de la creación, obrando bajo la voluntad del Padre. Algunos podrían aún tener dificultades con esta idea, considerándola demasiado nueva o incluso incómoda. Pero los primeros padres de la Iglesia no eludieron este tema. Escritores como Ireneo y Justino Mártir hablaron del logos, la palabra, como la expresión visible y tangible de la voluntad creativa de Dios. En sus escritos describieron cómo el Hijo operaba como las manos de Dios, moldeando el mundo material mientras el Padre permanecía en la gloria trascendente. Este concepto no es moderno. Está profundamente arraigado en la historia y la teología cristianas. No olvidemos tampoco el papel del Espíritu Santo en todo esto. Mientras el Hijo ejecutaba el mandato creativo del Padre, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, trayendo vida y orden al caos. El Espíritu era el aliento, la energía, la fuerza viviente que animaba lo que el Hijo había creado. Esta colaboración divina es hermosa. El Padre diseñó, el Hijo formó y el Espíritu dio vida. Juntos crearon el Edén, no como un jardín cualquiera, sino como una obra maestra de diseño relacional, donde Dios y la humanidad se encontrarían. Esta comprensión añade nueva profundidad a la famosa escena en la que Dios camina por el jardín llamando a Adán y Eva. Imaginen al creador del jardín, aquel que dio forma a cada árbol y río, interviniendo personalmente en su creación, buscando a sus hijos perdidos.
no era solo una voz distante e invisible que resonaba desde el cielo. Era el mismo Verbo que más tarde se hizo carne y caminó entre la humanidad como Jesús de Nazaret. Esa voz suave pero firme que llamaba «¿Dónde estás?», era probablemente la voz del Cristo preencarnado, llena de dolor y amor. Algunos podrían preguntarse, ¿pero no es el Padre la fuente última de todas las cosas? Y la respuesta es sí. El Padre es el arquitecto, el creador. Pero como un maestro constructor que entrega los planos a su artesano de mayor confianza, el Padre encomendó la tarea de ejecución al Hijo. Esto no es especulación. Juan 1, Colosenses 1 y Hebreos 1 afirman esta verdad repetidamente. El Padre quiere, el Hijo actúa y el Espíritu da poder. Esta divina colaboración ha estado presente desde el principio de los tiempos, mucho antes de que la humanidad existiera. Consideremos también el peso emocional de esto. Saber que Cristo creó el Edén añade significado a la caída del hombre. Aquel que moldeó el jardín, diseñó las flores y esculpió los ríos fue también el traicionado por la desobediencia de la humanidad. No era un Dios distante observando desde lejos, era el Creador mismo caminando en ese mismo jardín, sintiendo el dolor de una relación rota. Esta conexión nos confronta con el dolor de Dios y el costo de la rebelión humana. Esta verdad también transforma nuestra perspectiva sobre la redención. Quien formó el Edén es el mismo que fue a la cruz. Las mismas manos que plantaron los árboles fueron luego traspasadas por clavos. El Creador se convirtió en el Redentor. El jardín donde comenzó la vida se convirtió en el primer escenario de muerte espiritual, y más tarde otro jardín, el huerto de Getsemaní, se convirtió en el escenario donde Jesús eligió enfrentar esa muerte de frente. La historia del Edén y la historia de la cruz están más conectadas de lo que a menudo creemos. Esta revelación también debería influir en nuestra forma de orar y relacionarnos con Jesús hoy. Cuando hablamos con Él, no solo hablamos con un Salvador lejano de la era del Nuevo Testamento, nos comunicamos con aquel que estuvo presente desde el primer aliento de la creación. Aquel que diseñó el Edén conoce tu nombre, tu historia y tu futuro. Estuvo presente desde el principio, moldeando la tierra, plantando los árboles y preparando un lugar donde la humanidad pudiera morar con Dios. Esto hace que el papel de Cristo en nuestras vidas sea aún más íntimo y profundo. También es importante abordar un malentendido teológico que suele surgir al escuchar esto por primera vez. A algunos les preocupa que centrarse en Cristo como Creador disminuya al Padre, pero no es así en absoluto. En cambio, resalta la unidad dentro de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron juntos en perfecta armonía. El Padre inició, el Hijo ejecutó, y el Espíritu trajo vida y movimiento. Este diseño cooperativo refleja su amor y propósito compartidos, extendiéndolo hacia nosotros a través de cada detalle de la creación. En retrospectiva, ahora podemos ver por qué el Antiguo Testamento mantuvo estos detalles ocultos. La gente de aquella época no estaba preparada para la revelación plena de la Trinidad. Necesitaban primero comprender a Dios como uno para poder comprender la complejidad y belleza de su naturaleza trina. Por eso, la identidad más profunda del Creador permaneció velada hasta la encarnación de Cristo. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, comenzó a desvelar ese velo, revelando verdades que habían permanecido ocultas durante siglos. Incluso hoy, a muchos creyentes nunca se les ha enseñado esta perspectiva. Siguen viendo el Antiguo y el Nuevo Testamento como historias inconexas, con diferentes ambientes o diferentes versiones de Dios. Pero la verdad es que es el mismo Dios obrando por toda la eternidad, constante, amoroso y plenamente involucrado.
Comprender el papel de Cristo en el Edén aporta unidad a la narrativa bíblica. Demuestra que el Dios que anduvo en el jardín es el mismo Dios que camina con nosotros ahora, ofreciéndonos redención y vida eterna. Uno de los aspectos más hermosos de esta revelación es cómo muestra el corazón de Cristo hacia la creación. El Edén no era solo un proyecto, era un lugar cuidadosamente creado por manos amorosas. Cada flor, cada arroyo, cada animal fue diseñado con propósito y belleza. Cuando leemos que Dios vio todo lo que había hecho y lo llamó muy bueno, ahora entendemos que fue Jesús mismo, el Verbo hecho carne, quien contempló su obra con satisfacción. Esto adquiere un nuevo significado cuando más tarde lo vemos sanando a los enfermos y calmando las tormentas. Tenía autoridad sobre la creación porque era su creador. Ahora reflexionemos un momento sobre el simbolismo del Edén y su conexión con la misión de Cristo en la tierra. El Edén debía ser una morada donde la humanidad y Dios pudieran caminar juntos en paz e intimidad. Pero el pecado rompió esa relación. El mismo Creador que diseñó el Edén ahora tenía la misión de restaurar lo perdido. Desde la primera promesa en Génesis 3:15, la profecía de aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, la historia apunta a Jesús, la misma mano detrás del Edén que ahora obra por nuestra redención. Esta conexión hace que la crucifixión sea aún más profunda. El Creador entró en su propia creación, vivió entre nosotros y se dejó crucificar en un árbol, un elemento de la naturaleza que Él mismo había creado. La ironía y la belleza son abrumadoras. Aquel que plantó los árboles del Edén colgaba de una cruz de madera, ofreciéndose como la solución a la separación que comenzó en ese mismo jardín. Cada paso que Jesús dio en la tierra fue un paso hacia la desintegración de la maldición que comenzó donde comenzó la vida. Y esta historia no termina en la cruz. Apocalipsis 22 describe un nuevo Edén, un paraíso restaurado, donde Dios vuelve a morar con la humanidad. El árbol de la vida reaparece, esta vez ofreciendo sanidad a las naciones. El mismo Cristo que dio forma al primer jardín nos dará la bienvenida a este último y eterno. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se convierte en una historia continua de creación, caída, redención y restauración, todo centrado en aquel que creó el Edén en primer lugar. Esta perspectiva también cambia nuestra forma de leer las historias bíblicas habituales. Cuando imaginamos a Dios interactuando con Adán y Eva, dándoles instrucciones e incluso pronunciando juicio tras la caída, probablemente estemos viendo al Cristo preencarnado en acción. La voz que preguntó, ¿dónde están?, es la misma que luego dijo, vengan a mí todos los que están cansados. El corazón que se afligió por la desobediencia de Adán y Eva es el mismo corazón que lloró ante la tumba de Lázaro y lloró por Jerusalén. Esta continuidad demuestra que la compasión de Cristo por la humanidad ha existido desde el principio. Muchos eruditos, como C.S. Lewis y Tim Keller, han escrito sobre este tema de la continuidad en el carácter de Dios. Enfatizan que el Dios del Antiguo Testamento no es diferente del Dios del Nuevo Testamento. El cambio no radica en la naturaleza de Dios, sino en la comprensión que la humanidad tiene de Él. A medida que se desarrolla la historia, Dios se revela cada vez más. La revelación de Jesús como el creador del Edén encaja perfectamente en este patrón de revelación progresiva, pasando de la sombra a la sustancia, del misterio a la claridad. Otro punto importante es cómo este conocimiento debería impactar nuestra relación diaria con Dios. Saber que Cristo estuvo presente en la creación, involucrado en cada detalle, debería llenarnos de asombro y gratitud. Él conoce las leyes de la naturaleza porque Él las escribió.
entiende las limitaciones humanas porque Él creó nuestro ADN. Esto significa que cuando oramos, hablamos con aquel que comprende la creación no solo por la observación, sino también por su diseño. Esto brinda un consuelo increíble en momentos de duda, dolor o confusión. También nos recuerda que el poder de Jesús sobre la naturaleza, visible en sus milagros, no fue prestado ni temporal. Cuando calmó la tormenta, multiplicó el pan o caminó sobre las aguas. Ejercía la misma autoridad creativa que usó al crear el Edén. Comprender esto refuerza los milagros registrados en los evangelios. No fueron actos de bondad fortuitos, fueron intervenciones directas del Creador mismo, actuando en su propia creación para revelar su identidad e invitar a la fe. Cuando entendemos a Jesús como el Creador del Edén, también se aclaran sus enseñanzas sobre el reino de Dios. A lo largo de los evangelios, Jesús habló con frecuencia sobre la restauración, la renovación y la llegada de un nuevo reino. No se trataba de conceptos abstractos. Eran promesas de aquel que ya había diseñado un entorno perfecto para la humanidad. El Edén fue el primer hogar de la humanidad, y la misión de Cristo siempre ha sido devolvernos a una relación restaurada con Dios, en un Edén nuevo y eterno. Esta revelación también profundiza el significado del papel de Cristo como el segundo Adán, como lo describe Pablo en 1 Corintios 15:45. El primer Adán se formó de la tierra en el Edén y fracasó. El segundo Adán, Jesús, descendió del cielo, caminó entre nosotros y triunfó donde el primero había caído. La conexión entre el Edén y el ministerio terrenal de Cristo se hace más clara con esta incomprensión. Jesús vino para revertir los efectos de ese primer fracaso, trayendo vida donde había entrado la muerte y esperanza donde había comenzado la desesperación. Reflexionemos también sobre cómo esto impacta nuestra comprensión del amor de Dios. Quien se arrodilló para moldear a Adán del polvo es el mismo que se arrodilló en Getsemaní, sudando gotas de sangre por nuestra redención. Quien plantó los árboles del Edén es el mismo que cargó una cruz de madera por las calles de Jerusalén. Esta participación personal tanto en la creación como en la salvación demuestra que el amor de Dios no es distante ni teórico, es práctico, es sacrificial y ha estado activo desde el principio de los tiempos. Otra poderosa implicación es cómo esta verdad debería inspirar la adoración. Cuando cantamos canciones sobre Jesús como Creador y Redentor, no solo lo alabamos por los milagros del Nuevo Testamento o por su resurrección. Adoramos a aquel que fundó la tierra, que forjó ríos y que formó montañas. Cada vez que admiramos una puesta de sol, sentimos la brisa o caminamos por un bosque, experimentamos la maestría de Cristo mismo. Reconocer esto debería despertar en nuestros corazones la gratitud y el asombro cada día. Esto también nos reta a revisar nuestra interpretación del Antiguo Testamento. Cada vez que el texto se refiere a Dios, caminando, hablando o apareciendo físicamente, debemos detenernos y preguntarnos, ¿podría haber sido este el Cristo preencarnado? La zarza ardiente, las visitas a Abraham, la lucha con Jacob. Estos fueron momentos en los que Dios intervino visiblemente en la experiencia humana. Muchos eruditos creen que todas estas fueron cristofanías, apariciones de Jesús preencarnado ante Belén. El Edén encaja perfectamente en este patrón. Comprender esto también profundiza el significado de la invitación de Cristo a la intimidad. El Dios que anduvo en el Edén sigue andando con nosotros hoy. Nos llama por nuestro nombre, tal como llamó a Adán. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, esa presencia está aún más cerca. Ya no está confinada a un jardín específico. Su Espíritu mora en nosotros.
La separación causada por el pecado en el Edén ha sido salvada por el mismo Creador que formó a la humanidad del polvo. Esta conexión entre el Edén y Pentecostés pinta una hermosa imagen de restauración. También debemos comprender que la historia aún no ha terminado. El Apocalipsis describe un futuro donde Dios morará de nuevo con la humanidad en un paraíso restaurado. El árbol de la vida perdido después del Edén reaparecerá. El río de la vida fluirá de nuevo. El mismo Jesús, que creó el primer Edén, dará la bienvenida a su pueblo a este nuevo jardín eterno. Esta continuidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, muestra el plan inquebrantable de Dios de morar con su creación cara a cara. Y ahora, quizás la pregunta más personal de todas: ¿cómo cambia saber esto tu perspectiva de Jesús? Él no solo es tu Salvador, sino también tu Creador. Quien formó el primer jardín ha buscado una relación contigo desde el principio. Las manos que moldearon el Edén son las mismas que se extienden hacia ti hoy. Él te invita a caminar con Él de nuevo, tal como caminó con Adán y Eva, ofreciéndote restauración, amor y vida eterna. Así que la próxima vez que leas la historia del Edén, detente y piensa en las manos que lo moldearon. Imagina a Cristo formando los ríos, plantando los árboles e infundiendo vida en Adán. Imagínalo caminando por ese jardín, sabiendo ya el costo futuro de la redención. Esto no es solo teología, es una historia de amor que comenzó antes del tiempo mismo. El creador del Edén no era distante ni distante, era personal, intencional y profundamente comprometido con cada detalle. Esta revelación debería encender algo en tu corazón. El mismo Jesús que creó el Edén también creó tu vida. Cada talento, cada rasgo de tu personalidad, cada don que llevas, Él lo depositó allí con esmero. No eres un accidente. Fuiste diseñado por las mismas manos que moldearon al primer hombre del polvo. Comprender esto nos da propósito, valor y esperanza. Nos recuerda que el Dios que crea es también el Dios que redime. Al concluir este viaje, quiero dejarles esta reflexión. El Edén fue solo el comienzo. La historia continúa en ustedes. Cristo sigue creando, redimiendo, llamando a la gente a volver a sí mismo. Quien plantó el Edén está sembrando semillas de fe, amor y destino en su corazón ahora mismo. La invitación es abierta. Caminen con Él, confíen en Él y permitan que restaure cada parte rota de su vida. Si este mensaje te llegó, si en algún momento del video tu corazón se aceleró, tus ojos se llenaron de lágrimas o sentiste que Dios te llama a algo más grande, no dejes pasar este momento. Dale a me gusta ahora mismo, porque así es como YouTube entiende que este contenido necesita llegar a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque lo que traeré en los próximos videos podría ser justo la respuesta que has estado esperando. Y si te sientes parte de esta misión, si quieres ayudarme a seguir diciendo la verdad que muchos temen decir, te invito, hazte miembro del canal. No es solo un botón, es un compromiso con la verdad, con la palabra y con miles de personas que aún necesitan escuchar esto. El botón unirse está justo debajo, junto al de suscribirse. Y antes de irte, deja un comentario abajo diciéndonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Hagamos llegar este mensaje hasta los lugares más lejanos, porque hay gente que necesita escuchar lo que acabas de escuchar hoy.